Hola, John. Hola Raquel, ¿qué tal? Bien, aquí andamos. Me he hecho una heridita, pero bueno, Ah, las heriditas enseguida, enseguida curan. Hay otras que no pues curan rápido, hay pero otras que bueno. no, ¿eh? Hay otras que no, hay otras que están ahí dando por saquillo bastantes años, incluso toda la vida. Sí, porque como te he dicho, voy a hilar yo. Porque te iba a decir, tengo una heridita aquí, digo, voy a hilar yo hilo, que soy la hilandera aquí. Así que de qué Ay, ay, vamos a ay. hablar, John. Bueno, pues de un tema que llevamos tiempo en Poniendo, mente, lo tenemos en mente desde por hace lo que tiempo, sea. pero no nos habíamos lanzado, por lo que sea. Las ideas de la infancia. Y te comentaba antes de empezar a grabar que para mí ha sido muy revelador el hecho de conectar con este concepto. Bueno, luego ya veremos que hay como cinco principales. eh, Porque claro, son traumas o heridas que surgen, que se crean en la infancia, cuando todavía la personalidad está ahí en proceso de, ¿no?, de crearse, y que si no somos conscientes, no las sanamos ni las trabajamos, nos están condicionando el resto de nuestra vida. Funcionamos desde ahí muchas veces sin saber por qué tenemos ciertas tendencias, por qué repetimos ciertos patrones, por qué nos pasan ciertas cosas, por qué atraemos a una serie de personas. O, y con esto de repetir las situaciones, ¿por qué parece que no avanzamos con algo, ¿no? Es como, joder, siempre me tienen que traicionar, siempre tengo que estar con parejas que me dejan tirado, siempre tengo que... Bueno, pues ahí están todas estas heridas, ¿no? ¿Tú este concepto lo conoces de hace tiempo o qué? Sí, lo conocí hace bastante tiempo cuando, cuando empecé con esto del desarrollo personal, la metafísica, Ho'oponopono y tal. Empezamos con el niño interior y con las heridas, ¿no? de nacimiento. Y entonces, yo cuando me hablaron de las... Bueno, suelen decir que cinco, seis, siete, no sé, no se ponen de acuerdo. Yo sé que principales están las Hay del cinco, sí. rechazo, eso es, hay cinco. Ahora vamos una a Pero una si claro, quieres, sí. pero Mm, claro, hay sitios que te ponen seis, siete, tal. Entonces, sí. a mí cuando me hablaron de las heridas de tal, me dijeron, es que hay cinco, que sí tal, pero realmente las que yo creí que solo había dos en un principio, que eran la del rechazo y el abandono, que son las que, como quien dice, más me tocaban a mí o las que más me Claro. influenciaban a la hora de repetir patrones, ¿no? Lo que acabas de comentar. Y bueno, luego empiezas a investigar un poquito por estos temas y dices, ostras, es que eso me pasa a mí. Ostras, es que no soy la única persona a la que le pasa a más gente, ¿no? Y además a mí me hizo gracia porque, bueno, gracia, un poco puñetera gracia, porque dices, bueno, a ver cuál es mi herida. Y entonces dices, Esta también, esta... Y Esta otra, a ver esta si, a ver también. si va a tener todas. Claro, es lo que te decía. Yo decía, va, tengo la del rechazo, no tengo Claro, la... Al claro. final tienes todas, pero En matizar. cierto grado, tenemos todas o hemos tenido todas. La cuestión es lo que decía al principio, ¿no? Ser consciente, el primer paso es ser consciente de esas heridas. Luego ya trabajarlas con cariño, sin agobios, sin querer que se curen ya, porque a veces, bueno, como toda herida física también necesita su tiempo de sanación, pero como toda herida física que también tiene la capacidad de sanarse, las emocionales, psicológicas, con tiempo, con cariño, también se pueden sanar. A veces te igual tardas toda la vida en sanarlas. A veces ni las sanas. Y a veces ni las sanas, pero hay otras que sí. O sea, igual no todo, pero sí. Entonces, si te parece, se me ocurría mencionarlas, las Sí, cinco, sí, porque yo ya he mencionado y dos, me he adelantado. eso es, bueno, está bien, pues lo completamos. Y hablar un poco tanto de la luz, o sea, de la sombra, que sería como este dolor, lo que nos provocan, el mecanismo de evasión o de cómo gestionamos, cómo vivimos con esta vida cuando está ahí doliendo, pero luego ¿qué otra maestría, ¿no? ¿Qué ¿Qué forma de vuelta le sanar das? o de vivir con Sí, ella, cuando ¿no? cuando la trabajas y la sanas, ¿no? ¿A qué maestría, a qué capacidades llegas que luego con eso puedes aportar a los demás, ¿no? Entonces me Ujú. parece como súper bonito también Mira, a incidir ver. en esa... Sí. Ujú. Entonces, bueno, las dos primeras que tengo en la lista precisamente son las dos primeras que has dicho tú. Yo La creo que primera es, eso es, el sí, rechazo. herida de rechazo, que creo Esto, que... ¿ves? Sí, Que creo sí. que es muy común a todo el mundo, sobre todo. Eso Perdón, te iba a la decir. lumpa. Sí. Es No, muy común no. a todo el mundo y yo creo que es una de las más sentirte rechazado por algo que te sucedió en la infancia, la adolescencia, ¿no? Y
bueno, yo creo que lo tenemos todos un poquito fijados ahí en el ADN, en lo del rechazo. A veces te sientes Claro. como muy rechazado, igual no te están rechazando, pero ya tus creencias, ya tus experiencias anteriores te están diciendo que te están rechazando y eres tú el primero que te está rechazando, ¿sabes? Sí, yo creo que además el rechazo, o sea, enseguida es algo que experimentamos porque, bueno, en el cole, los amigos, los primos, tal, siempre hay algún momento en el que te rechazan o porque no, contigo no quiero jugar o porque tal, o tú igual vienes de estar en casita con la experiencia de tus papis que te dan todo, que no tiene por qué ser así, pero bueno, puede ser el protagonista. O si tienes hermanos, igual ya has empezado a experimentar esa herida del rechazo, ¿no? Pero bueno, Ah, luego a lo largo de la vida, claro. ¿verdad? Como me rechacen mis primos o mis hermanos, las reviento. Bueno, ese es un Porque, mecanismo de claro, confrontación estupendo porque, claro. sin embargo, la máscara de la herida de rechazo, según un artículo que encontré por ahí un día que me llamó bastante la atención, dicen que la máscara es del Y huidizo, ¿no? De huir, claro, retirarse. para que no me rechacen, ¿no? Eso es. Mira, hablando, como has dicho, lo de los primos, me ha hecho gracia porque yo me llevo, con mis primos me llevo un poquito, a ver, ahora no se nota, pero cuando éramos críos se notaba más, pues 2, 3, 5 años se notan mucho. Y me llaman la Rottermeier, no te digo más. O sea, que había veces que yo huía porque digo, "Uf, les voy a dejar porque es que es como, para que no me tengan que rechazar, me rechazo yo, me voy yo, ¿no?" Y era gracioso. Entonces, pero hay una cosa muy bonita que has hablado tú antes, que es la maestría, y me gustaría ver cómo tú le darías la vuelta, cómo harías ese cambio, ¿qué te parece si lo vamos viendo? ¿Cómo, cómo, cómo crees que podrías salir de esa retirada antes de tiempo o de huir o de tener miedo al compromiso? O ¿cómo lo harías tú, por ejemplo, ¿no? En una Pero situación dices en cuando estás general, ¿no? Eso en es. ese momento o cuando ya has sanado esa herida. Hombre, cuando estás en ese momento, obviamente muchas veces no lo has sanado. Una vez que lo has sanado, que eres capaz de darte cuenta de que eso está ahí y dices, ostras, lo reconoces, ¿no? Y dices, oye, esto es por la herida de rechazo. Entonces, ¿cómo Claro. gestionas tú ese momento? ¿Cómo gestionarías ese momento? Esa maestría, ¿no? Que le has llamado, que me Yo parece muy creo chula. que la receta para las 5 heridas va a ser la misma y hablábamos de ello en otro capítulo anterior de la felicidad, que Ujú, es el amor propio. Cuando tú te quieres a ti mismo, sientes que eres suficiente, cada vez te importa menos lo que opinen los demás, es que ni siquiera vivirás como un rechazo, que otra persona no quiera estar contigo o no quiera o no le parezca bien lo que tú, ¿sabes? O que no le guste lo que tú me has compartido, que no lo vivirás ahí. Y si tú has vivido la herida de rechazo, has tenido esa herida de rechazo, pero has sido consciente, la has trabajado, la maestría que tú adquieres es la de validar e incluir a otros, haciéndoles sentirse queridos, seguros y dignos de amor. ujú. Esa es. Pero primero, Tienes que ser sí, tú. claro, cuando tú tienes esa herida de rechazo, es llegar a trascenderla mediante el amor hacia ti Ujú, mismo. Es decir, eh, el rechazo de los demás te tiene que llevar a conectar. Normalmente nos aísla, ¿no? Aquí la máscara es la del huidizo. Pero en esa huida, en ese alejarme y protegerme, tienes la posibilidad de profundizar en ti, ujú. de conectar contigo y descubrirte y empezar a quererte. Para que cuando vuelvas a salir y te enfrentes a nuevos rechazos, digas, vale, pues es tu opinión, pero Eso. yo me quiero a mí mismo, yo estoy feliz conmigo mismo. Y a partir de ahora voy a intentar que las personas que estén conmigo se sientan queridas, se sientan validadas y se sientan dignas de amor, porque todos lo somos. Pero claro, Hay que trabajar. ¿cómo le llaman? Esa noche oscura del alma, en la que estás con la herida ahí abierta, que pica, que escuece hasta esto que hablamos, pues es todo un proceso, ¿no? Y a veces es un proceso de vida. Y pasa mucho con las relaciones, ¿no? Gente que deja a su pareja antes de que la deje ella o él. Ujú, Esta cosa de tengo la herida del rechazo, sospecho que antes o después va a haber algo que no le guste, a ver si me va a dejar, yo no sé si voy a ser capaz de soportar ese dolor de que alguien me deje,
pues provoco, boicoteo, a veces es inconsciente, boicoteo para que esa relación se rompa. Entonces, huyo. O huyo de una amistad, huyo de una relación, de un trabajo, huyo de lo que sea, ¿no? O sea, tienes como, cuando sientes que puede haber un rechazo, me piro. En lugar de decir, bueno, si no quiere estar conmigo, está Sí, bien, porque yo estoy bien conmigo sin necesidad de estar con nadie. Pero claro, requiere claro, un proceso. claro, es que hay que trabajarlo. Es que es complicada y además yo creo que es una de las heridas que más se dan porque yo creo que lo tenemos todos un Sí, poquito. en cierta medida yo creo que sí. Es la que más, yo creo, particularmente, pienso. Y luego Mm. está la del abandono, que también esa Eso es es. curiosa, porque la del Esta abandono es es, la segunda. Mm. eso es, porque al final, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Ahora igual menos, porque ya va habiendo gestión emocional en los padres, se va transmitiendo a los hijos, pero antes esto como que no se daba tanto, no estaba tan de moda como ahora, ¿no? Que afortunadamente. Y la herida del abandono es como... muchas veces nos hemos sentido abandonados cuando alguien se ha ido a otro plano, o ha fallecido y jo, es que yo recuerdo haber oído muchísimas veces la frase esa de es que todos me dejan o se van o fallecen, ¿no? Y ese sentimiento de culpa que te vas generando, ¿no? Hace que luego cuando estés con alguien pueda llegar a ser tóxica esa relación porque tienes una dependencia hacia la otra persona que es terrible. O sea, la sombra del abandono está siempre ahí, apostada, esperando, y hace que no te sientas bien, incluso que estés en el rol de víctima de, uff, y voy a hacer esto para que la otra persona se quede conmigo y que no se vaya y se ha ido y entras en una dinámica horrible, ¿no? Que al final, si no lo analizas, si no eres capaz de verlo, no lo puedes gestionar. Y si no sabes lo que te pasa, pues es muy complicado, ¿no? Luego llegar a, a trascender todo eso y hacer que esa herida pues se vaya sanando o por lo menos tener conciencia de que está ahí, ¿no? Y poder darle la vuelta. ¿Qué opinas? Claro, Ujú. precisamente, ¿no? Es que estaba mirando pues, la chuleta que tengo aquí sobre las heridas y demás, y es tal cual lo decía, esa herida del abandono, su máscara es la del dependiente, ¿no? Voy a Ujú, hacer lo imposible para que esta persona no me abandone, me voy a negar a mí mismo, voy a rechazar mis necesidades, voy a adaptarme completamente a lo que la persona con la que estoy quiere para que no me deje. Entonces, empiezas a desaparecer eh, para que, bueno, a desaparecer o a convertirte en alguien que no eres ujú, para poder encajar con esa persona para que no te deje. Pero es que esa otra persona, cuando te ha conocido, te ha conocido y te ha querido por como tú eres. Por lo ujú, tanto, tú terminas provocando lo que querías evitar, que es que esa persona al final diga, es que es súper dependiente de mí, o no, hay gente que igual se aprovecha de eso y dice, entra en el rollo este tóxico, ¿no? Pero puedes provocar todo lo o contrario. perderte completamente y desaparecer tú y convertirte en una extensión de tu pareja, o que esa pareja diga, es que estoy harto de que dependas de mí, o sea, por favor, espabila. O sea, no, yo no quiero a una persona Claro. así, ¿no? Pero claro, ¿por qué se produce esa herida de abandono? Lo que dices tú, ¿no? Ha podido ser, pues, porque haya habido muertes, o sea, muertes que no te esperabas, o porque haya habido como relaciones que se han roto antes de lo que tú imaginabas, que de repente te hayas sentido como solo. Entonces empiezas como este problema de la dependencia, ¿no? Pero si tú, una vez más, con amor propio, porque es que voy a insistir todo el rato en lo mismo, eh, te das cuenta de que tú eres suficiente, que no necesitas a nadie más, que puedes ser feliz, incluso estando tú solo. Que ese es el mayor miedo, ese es el mayor miedo de las personas dependientes. Ujú, El creer que no son capaces de estar solas, que no van a salir adelante, no van a ser capaces de vivir si no es con alguien a su lado, ¿no? Si ujú, tú eres capaz de hacer un salto al vacío y decir, lo voy a intentar, ¿sabes? Vivir solos, y además de una manera consciente, ¿no? Porque hay mucha gente que salta de una pareja a otra, no sabe estar sola, no sabe. ¿Por qué tiene ese miedo a que no va a ser capaz de estar sola? Si lo intentas, si conscientemente, con voluntad, dices, a demostrarme, voy a trabajar en estar bien conmigo mismo, estar bien solo, es que va a ser casi automático que aparezcan personas que quieran estar contigo
pero tú ya no vas a estar con ellas desde la dependencia. Y lo que tú vas a poder entregar a otros, la maestría en este caso es la seguridad y la contención, ¿no? El hecho de decir, yo te demuestro con mi experiencia que yo mismo solo estoy bien, soy feliz. Y como yo puede serlo o sea, cualquier persona, ¿no? Ujú. Pero claro, una vez más, amor propio, amor propio, amor propio. Claro, es que si no, esto nos lleva al tercer punto, que terminas humillándote, rebajándote, no siendo tú, no siendo tal, y nos lleva a la siguiente herida, que es la de la humillación, que Exacto. cuando esa es la herida de la humillación es brutal. Fíjate que yo al principio, cuando solo conocía a estas dos, existe la de la humillación, o sea, es que es, y es como estar flagelándote todo el tiempo por lo mismo, no, es, ay, es que es por mí, ay, es que esto se ha quemado, ay, es que, y haces que todo el mundo vea en ti, pues alguien torpe o alguien que se le puede pisotear, entre comillas, lógicamente, pero es alguien que está todo el rato flagelándose y diciendo, mira, yo no valgo, yo... y volvemos otra vez a lo del amor propio que decías. No existe. La autoestima, bueno, ya no te quiero ni contar dónde está. O sea, habría que ir al núcleo de la Tierra a buscarla. Entonces, en esta herida es, yo creo que para mí es la más triste de todas, porque yo creo que es como esa sí que es como el núcleo de que si no sales de ella, o sea, jamás vas a poder dar nada, nada bonito de ti porque no te lo estás dando tú, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú cómo Claro, la... en esta la clave está en el valor propio, ¿no? En ver todo lo bueno que uno ya tiene de por sí, pero estas heridas, claro, se provocan cuando eres pequeño y no tienes Mm. conciencia, no, no eres capaz ni siquiera bueno, igual a los niños de ahora vienen más evolucionados, ¿no? No Pero sé. antes el concepto de amor propio y de quererse a uno mismo y todo eso era como algo, vamos, súper loco que ningún niño yo creo que se le pasaba por la cabeza, ¿no? A mí me viene con la herida de la humillación, pues que sobre todo muchas las personas que han sufrido bullying, Mm. bueno, aparte de la del rechazo que ya hemos mencionado antes, la de la humillación, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Que ya lo comenté también en otro episodio, que al final la peor humillación es la que tú te haces contigo mismo, porque entras en una máscara de masoquista, que es creerme lo que los demás dicen y estar permanentemente en ese bucle de castigo y de machaque, ¿no? Es decir, es que si todo el mundo dice que soy horrible y que soy un torpe y que soy idiota, Yo me es lo que, creo. tendrá que ser verdad. Y entonces me recreo ahí. Igual incluso ya la gente empieza a dejarte de decir eso, a dejar de pensar eso, pero tú sigues ahí. Y sigues creciendo y sigues, si no eres consciente ni lo trabajas, sigues pensando lo que eres, que eres eso. Y entonces, claro, todo eso tiene un efecto en cómo tienes tus relaciones, en los tipos de trabajo, etcétera, 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 ¿no? Pero si eres capaz de trascender esta herida, de trabajarla y de reconocer toda la valía que tienes ahí dentro, que tenemos muchas cosas bonitas todos, eh, bueno, la maestría está en no menospreciar a los demás, en reforzar el autoestima de los demás, ¿no? En reconocer, a mí me pasaba mucho, ¿no? Cuando igual me machacaba más de lo que me machaco ahora, tenía una capacidad muy innata para ver lo bueno en los demás. Porque como me negaba tanto mi parte, automáticamente tenía que el espejo este, ¿no? Me lo hacían otras personas, yo no lo identificaba como que eran espejo de mis cosas, pero sí que era capaz de ver muchas cosas buenas en los demás. Ujú. Eh, entonces, claro, la maestría es cuando tú eres capaz de ver eso en los demás y en ti mismo también, ¿no? Y yo creo que he sido maestro en reforzar la autoestima de otros, pero muchas veces a mi costa. Ahí es donde la herida todavía está abierta. La maestría está cuando tú eres capaz de reforzar a otros desde una autoestima propia tuya, ¿no? Es decir, claro, Para yo eso tienes reconozco en que, mí todas estas cosas pero para eso y, tienes que estar perdona, ¿eh? trabajando tú. Claro. Y otro matiz que ponía de la maestría es la de hacer ver a las personas que son increíbles. O sea, no solo destacar lo bueno que ya tienen, sino como potenciarlo ¿no? Porque claro, has sido tan machacón contigo mismo, te has humillado tanto, has sido tan tal, que se genera luego, a la contra, se genera una capacidad mucho mayor para destacar y reforzar lo bueno que tienen los demás. Claro. Vale, esto nos lleva al siguiente. eh, bueno, nos lleva cuando somos muy controladores, cuando estamos todo el día
buscando, cuando estamos todo el día, tiene que ser esto así, así, así. ¿Por qué? Porque sí, y tenemos que tenerlo todo, vamos, cuadriculado, ¿no? Y eso viene dado por la herida de la traición, porque en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido traicionados, alguien nos ha traicionado, hemos sentido, claro, al final nos hemos sentido minusvalorados, ¿no? Por otras personas y eso hace que ahora no queramos que eso nos pase. ¿Y cuál es nuestra manera? Controlar. ¿Y cómo voy a controlar? Controlando absolutamente todo. Y así no me va a pasar, pero te vuelve a pasar. ¿Y por qué? Porque no lo has sanado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lanza la pelota. No, es que estoy pensando porque a mí esta herida es la que más me toca, la que me ha revolucionado la vida y a la que más agradecido estoy. Sí. Sí, y te explico. Y estoy pensando que es muy curioso que la última vez que hablé de este tema llevaba esta misma chaqueta, porque me acuerdo perfectamente del vídeo. Porque venía de haber experimentado el día anterior bueno, un incidente con la herida de traición, pero a lo bestia. Y me acuerdo perfectamente que estaba muy afectado. Eh, la herida de traición, a mí lo que me ha enseñado es, y bueno, en el resto de heridas yo creo que pasa lo mismo, pero que el espejo que nos hacen los demás traicionándonos es demostrarnos cuánto nos estamos traicionando a nosotros mismos. Y yo no había sido consciente de eso hasta el último episodio este que comento, ¿no? En el que yo sentí una traición muy grande por una persona que yo quiero mucho. Y una vez salí de ese dolor y de ese desenfado y de todo lo que removió, que me removió muchísimo, al preguntarme, pero ¿por qué me sigue pasando esto? ¿Por qué tengo esta herida, ¿no? ¿Por qué he llegado, por qué me molesta tanto lo que ha hecho y por qué lo siento como una traición tan grande? Y rascando y tirando, llegué a cuántas veces me he traicionado yo no siendo, no haciendo, no diciendo lo que realmente quería para complacer a los demás. ¿Por qué? Porque ya partía de heridas de rechazo, de abandono, de humillación, termino provocando la de traición. Como yo me traiciono a mí mismo y no soy consciente de que estoy traicionándome constantemente, necesito que los demás me traicionen para verlo. Es muy fuerte, es muy duro y es muy jodido de aceptar. Pero para mí es una verdad como un templo, porque a raíz de eso he sido capaz de ver cuántas veces me he traicionado yo a mí mismo. Y cuántas me sigo quizás, pero por lo menos ya voy siendo consciente, ¿no? Entonces, la máscara de esto, claro, es la del controlador que decías tú. Y yo siempre digo en todos los vídeos y cuando hablo de mí digo, es que yo soy muy controlador. Claro, viene de esta herida. Cuando has sufrido mucho, y no solo con la de traición, con cualquiera de las otras, te conviertes en un experto en prevenir, en intentar, o sea, en un experto en controlar daños posibles, ¿no? En prevención de riesgos, casi. Como esta figura que existe, prevención de riesgos, pero en tu vida, ¿no? Entonces, te vuelves controlador porque dices, a ver, a mi alrededor qué personas hay, quién me podría hacer daño, quién no, a esto qué va a pasar, por dónde podría sufrir, porque has sufrido tanto que no quieres sufrir. Por lo tanto, se desarrolla un mecanismo de supervivencia y de control del dolor, que es este, ¿no? El de la persona controladora. Pero claro, eso te mete en una jaula, en un infierno. Total. Claro, de perfeccionismo, de autoexigencia, de no disfrutar, de desconexión de la espontaneidad, de desconexión de la alegría, que te termina enfermando. Entonces, la maestría de esta herida, y ahora te dejo que hables, es por terminar las tres marquitas, es que te conviertes en una persona, bueno, aquí ponen entregar confianza, en no mentir ni en engañar. Pero yo diría que te conviertes en una persona eh, muy fiel a ti misma, en una persona muy quizás te termine saliendo un poquito de la norma porque vas a convertirte en alguien que, como no se traiciona, va a estar muy asociado a su esencia. Pero Y el reflejo que vas a dar a otros, ¿eh? perdona, la maestría, dices, ¿no? Sí, Ah, sí. vale. La maestría es que tú vas a convertirte, o sea, el espejo que tú vas a hacer a los demás es de una persona que está muy en sintonía consigo misma. Porque cuando tú te dejas de traicionarte a ti mismo,
haces, dices y actúas como realmente quieres. Y eso, en esta sociedad, no se ve tan a menudo, Mm. porque normalmente tenemos muchos filtros para que nos quieran y nos acepten. Y no está tan bien visto. O sea, Claro, claro. Pero porque resuena con la herida de esa persona de traición a sí misma. Yo no tengo la capacidad de poder hacer lo que me dé la gana. ¿Y este por qué va a poder? Pues qué idiota es. Pues tal, ¿sabes? Es el espejo. hombre, pero todos tenemos todas las heridas. Otra cosa es lo que dices, ¿no? Que Sí, el las grado y... tenemos desarrolladas, ¿no? Porque esto del Claro, el control, siempre queremos todos tener el control y el tal, pero sí que es cierto que en ciertas personas está mucho más marcado. Entonces, salir de ese marco cuesta mucho. O sea, claro. Pero es por el sufrimiento y el dolor, ¿no? O sea, el control está asociado a no querer sufrir, a no querer fallar, a no querer... sufres al final. Por eso dices que a Claro, la pero hora de trascender hay que es- contar con esta serie de... el control te encierra en una jaula y en esa jaula estás sufriendo también. O sea, terminas provocándote un dolor que quieres evitar. Ujú. Es que es como súper heavy, ¿eh? Y eso es una injusticia. Ahí Bienvenida, lanza y lanza. la chica hilandera, perdón, hiladora, joder. Bueno, La herida de la injusticia, ¿no? Que hay gente que, vamos, se parte el pecho por los demás, ¿no? Y es esa soberbia que nos entra, ¿no? Esa rigidez a la hora de coger y decir, no, esto tiene que ser así, así y así. Y está un poco, yo creo que esto está un poco hilado al anterior, ¿no? De controlar, de ejercer nuestra presión, nuestra manipulación, bueno, entre comillas, manipulación, de que sí, eso tiene que ser de esa manera. ¿Por qué? Porque no quiero que haya injusticias, quiero que sea todo igual, que debería ser paritario más que igualitario, porque no todos mm, somos iguales, por mucho que lo queramos, ¿no? Entonces, yo creo que están muy ligadas. A ver, todas entre sí están ligadas, pero esta, yo creo que está muy ligada a la anterior por eso mismo, ¿no? Porque es como una especie de control, ¿no? El que hay. Y claro, cuando... sí, Perdona, sí, sí. sí. No, no, sigue, sigue. No, 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 no. que digo que cuando tú has vivido muchas situaciones que has considerado injustas o incluso que objetivamente son injustas, ¿no? Es decir, o sea, ¿por qué me han hecho esto a mí y esa otra persona que estaba en la misma situación que yo, en el mismo grupo que yo, lo que sea, ha salido totalmente indemne, o sea, sin ninguna consecuencia, y yo, o por qué me han echado a mí y no a mi compañero de trabajo cuando yo trabajo más, o cuando, no sé, ¿no? Porque hay muchas injusticias, o sea, es así, desde pequeño hay muchas injusticias. Entonces, creo que pues lo que te provoca la idea de injusticia sobre todo es un enfado terrible, estás a la defensiva y cabreado con el mundo, entonces lo que te vas convirtiendo es precisamente en rígido y en que las cosas tienen que ser como tú dices, porque no te fías de nadie. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Tú. Ya. Y te vas a guiar por eso, te vas a guiar por tu verdad, porque la de los demás, como es inestable, como no es fiable, como no te puedes fiar de los demás, Ujú, sí. allá que voy. Vale, y como nos has hablado tú de todas las maestrías, ¿qué te parece si cierras con un broche de oro y, y nos... Bueno, aquí la maestría de la herida de la injusticia sería precisamente cuando tú has experimentado tantas injusticias, pasando de nuevo por esta etapa, este camino del amor propio, Ujú, lo que vas a desarrollar es un amor por la justicia y por la equidad y por intentar ser lo más justo posible. Entonces yo creo que tú, bueno, pues te puedes desarrollar profesionalmente en cualquier ámbito en el que haya que mediar, en el que haya que todas las partes salgan beneficiadas, ¿no? En llegar a acuerdos, en llegar... Yo creo que alguien que ha superado una vida de injusticia, vamos, su trabajo ideal es ese, el de mediador, el de juez, el de abogado, el de... Bueno, ¿no? El de luchar por lo justo, pero con esta capacidad de encontrar el equilibrio, ¿no? Pero claro, primero encontrar el equilibrio en uno mismo y no ser tan rígido, ¿no? Aprender a confiar en los demás, aprender a que, claro, cuando tú te quieres a ti mismo, si te despiden de un trabajo, dices, ¡hala! Pues mira, qué oportunidad para empezar otra cosa. hombre, primero igual Cuando te tú no te formas un quieres, poco. no, pero si te quieres a ti mismo, probablemente te sorprenda Mm, y digas, ostras, pues no me lo esperaba, no entraba en mis planes. Pero no vas a enfocarte.
en lo que pierdes, sino en lo que se abre. Vale, sí, pero no estoy del todo de acuerdo. O sea, quiero decir, Vale, a primera, hombre, claro, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. claro. Es una oportunidad, igual estás intentando salirte de ese trabajo o ves que no te llena o dices, a ver, ya me podían echar, pero cuando llega ese momento dices, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿No? El primer enfoque es muy humano, el de, pues, Sí, lo sí, tal, lo que digo, la sorpresa de gestionar, de asimilar claro, y cuando lo gestionas y te das cuenta, ¿no? Dices, pues ellos se lo pierden, ¿no? A eso voy, a eso voy. Entonces, sí, sorpresa, pero al principio igual no te, por mucho que no te lo esperes, o que sí te lo esperas, porque hay veces que te lo esperas, ¿eh? Sí, pero que te va a descolocar, está claro. Te a descolocar y te va a decir, bueno, Pero a lo que voy es que si viene el huracán del despido, si mm, tú tienes unas raíces muy consolidadas, sí, consolidadas en el amor propio, te va a mover, pero no te va a sacar del tiesto. sí, claro, Sin eso. embargo, normalmente nos sacan del tiesto y decimos, joder, ¿y ahora qué hago? Mm, Porque no tienes como esa confianza, ese amor propio de decir, ostras, no, o sea, mucha gente es como, joder, me ha quedado ese trabajo, pues ahora tendré que... Pero yo creo que cuando tú estás bien enraizado, mm, esto te puede descolocar, pero el foco va a estar en, bueno, yo ya sé que estoy bien conmigo mismo y confío en mis posibilidades, pues ya saldrá otra cosa. El COVID, para muchas personas, fue este vendaval. Y, sí. y los que estaban bien enraizados descubrieron una oportunidad increíble de desarrollarse a muchos niveles. Los que se quedaron sin trabajo y tal, o los que lo vivieron como me han sacado de mi rutina y me han sacado de lo que a mí me daba seguridad, probablemente no estuvieran tan enraizados. Porque Mm, cuando tú te identificas con tu trabajo y no con yo, me identifico conmigo y yo trabajo y yo estoy con mi familia y yo, sino yo, muchas veces somos nuestro trabajo, ¿no? Cuando te dicen, ¿y tú quién eres? Ah, pues mira, yo soy médico. No, yo soy John y dedico unas horas a ser médico. Me refiero a esto, ¿no? ujú. Cuando tú te identificas tanto con lo que haces, si eso se te cae, te vas a tomar por saco. Pero no solo eso, no solo eso, porque esa época, yo lo veo desde otro punto de vista, porque a mí me vino muy bien, en todos los sentidos. Claro. Entonces, también es Pero cierto. probablemente tú lo estabas necesitando. Sí, es probable, y yo estaba bastante Mucha gente preocupada, necesitaba parar. claro, pero aún así, yo no paré, ¿eh? Yo estuve Bueno, trabajando. pero parar de hacer otras cosas que no le estaban reportando tanta alegría y conectar más con sus pasiones. Sí, eso es probable, pero bueno, yo en mi caso personal, no, no fue así porque yo tenía un montón de cosas y Seguiste en la rutina, más o seguía la menos. rutina, o sea, yo mi Ujú. rutina seguía, incluso mi rutina se reforzó en hacer, ¿no? Porque yo no paré, yo no estuve parada en ningún momento. Por qué será que no me extraña? Claro, no, yo a tope, yo para mí no, solo porque estaban Bueno, las calles vacías, yo no tenía admiro más tu trabajo. capacidad energética, os lo digo de corazón que te admiro. Pero bueno, yo lo que iba es que mucha gente, esto que has hablado del amor propio, de conectar contigo y tal, no está acostumbrada a estar, generalmente cuando alguien se va de casa, ¿no? Y hay, en el núcleo familiar hay bastantes, bueno, hay dos o tres personas, con eso vale. No, es que estoy solo, no, no, estás contigo. No, es que me ha dejado sola. No, no te ha dejado sola, te ha dejado contigo. Y esa conexión con uno es lo que hizo que esa época de pandemia y de todo, la viviese la gente muy mal al principio. Y mucha gente ahí es donde empezó a conectar consigo, porque hasta entonces no lo había hecho. Es que Y siempre vas a tenerte a ti mismo. El resto no lo sabes, pero a ti siempre. eso es, eres la única persona que siempre va a estar en tu vida. Hay que cuidarte. Exacto, Pues exacto, bueno, exacto. oye, me ha encantado Sí, charlar. pero claro, no nos han educado para eso. El foco siempre ha estado fuera, ¿no? Entonces tienen que venir movidas tan gordas como esta como para que de vez en cuando haya un Ya. cambio de cámara, ¿no? De girar el objetivo. Bueno, pues nada, no sé. Se me ha pasado súper rápido. Si, No me he sí, enterado. yo, receta para todos, insisto. Da igual el nombre de la herida. Se soluciona con amor propio. Todo, todo. Así que a quererse mucho todos, poquito a poquito. De primeras igual te es una artificial, pero tú insiste. Me quiero mucho, me quiero mucho, me quiero mucho, me quiero mucho. Y ya verás como de repente un día te das cuenta de que te quieres más, más que antes. Yo te quiero mucho, pero no se nos va a cortar. Ya estaba cerrando, pero sí, podemos despedir.
Un besito muy fuerte y Venga, a nos vemos en el quererse. siguiente. Chao. Chao.